este día en que la autoridad sanitaria ha decretado definitivamente para la región metropolitana a partir del sábado un cierre total, fase 1, con lo cual viene a sumarse, hay que agregar, los otros tres grandes o los otros dos grandes polos urbanos metropolitanos, de los más grandes, que es Valparaíso y Viña, y hay Concepción, que también están en fase 1. Entonces, claro, son millones y millones, son aproximadamente 15 millones de chilenos los que van a estar en cuarentena. Vamos a conversar con Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Matías, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, igual, y gracias sobre todo por atendernos, porque son momentos que hace mucha falta entender qué es lo que está pasando, en qué estado estamos y cuán atinadas son las medidas que se toman a partir de hoy. Bueno, en primer lugar, estamos hablando, como tú bien decías, del 84% de la población que está en cuarentena. O sea, esta cifra es indudablemente la más alta desde el punto de vista de cómo hoy día se está aplicando esta cuarentena en todo el país y da cuenta del nivel de circulación que tiene la pandemia en las grandes ciudades, pequeñas, medianas ciudades, y también de los efectos que está produciendo en los centros asistenciales. Creo que en el caso de la región metropolitana, tal como lo comentaba, es muy significativo el hecho que está toda la región, las 52 comunas. En el momento más crítico que tuvimos, se incorporó la provincia de Santiago, más otras comunas aledañas, digamos, en términos de provincia, pero nunca habíamos estado en una situación tan compleja para aplicar justamente con los indicadores que se tienen una cuarentena en toda la región. Y eso habla de la envergadura de la crisis que estamos viviendo, de los niveles y la agresividad con lo que está actuando en esta segunda ola. Algunos la han caracterizado también como que estamos a puertas de una tercera ola, pero hoy día estamos viviendo una ola que tiene un componente que lo empezamos a observar desde el mes de enero, con un incremento que fue progresivo después de las fiestas navideñas y de fin de año, y posteriormente en estas últimas semanas hemos tenido un incremento más de un 67% sostenido, y por ende es una tendencia de crecimiento muy complicada. Álvaro, si no tuviéramos las elecciones a la vista, elecciones fundamentales, importantes, deseadas, buscadas, planificadas, 4 elecciones además en fin de semana del 10 y el 11, ¿usted cree que hubiese sido necesario aplicar estas cuarentenas de la forma que se están aplicando? Sin lugar a dudas. Yo creo que este tema de las cuarentenas, por supuesto, yo no he escuchado a ningún salubrista, epidemiólogo y experto en políticas de salud que esté contento con las cuarentenas, pero es el último ratio, digamos, desde el punto de vista de la capacidad de contener la circulación del virus. No la va a aplastar por sí solo una medida de este tipo, que es muy dolorosa, es extremadamente crítica para las personas que además trabajan en términos de informalidad, que es un porcentaje muy alto de la ciudadanía. En definitiva, las consecuencias sociales son muy altas y por eso también se sabe que esta estrategia es una medida muy complicada de tomar, pero hay que actuar y aplicar a tiempo estas cuarentenas. Por eso se había recomendado, también lo hicimos el año pasado, no aplicar cuarentenas dinámicas, porque muchas veces, sobre todo en grandes urbes como es la región metropolitana y las grandes ciudades, hay espacios conurbanos entre una comuna y otra. Claro. Y por ende hay que actuar drásticamente, a tiempo, de manera oportuna, pero también complementando con elementos esenciales como es la trazabilidad, el testeo, el aislamiento de los casos, y creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, no solo confinar a la población, encerrar a la población en sus casas, sino también la comunicación de riesgos, sobre todo la trazabilidad, que es el eje fundamental, y por supuesto una política social coherente, consistente, particularmente el ingreso familiar económico, como lo han hecho los países desarrollados, incluso los más liberales, de dotar a la población de recursos y no a goteo, sino que la gente tenga claro, porque todos nos planificamos en meses, y creo yo que en este caso hasta el mes de julio hay que hacer una inyección de recursos a los bolsillos de los hogares
para que este sea un acompañamiento y la gente no tenga que salir a buscar el sustento diario, a buscar trabajo, en definitiva, a profundizar las condiciones de precariedad que ya la condición de salud lo trae por sí sola, digamos. Álvaro, otro factor que incide mucho en la toma de decisiones tiene que ver con la vacunación. Tenemos una vacunación que está en más de 6 millones de personas, e incluso con la actualización de hoy probablemente a lo mejor nos acercamos a los 7 millones de personas, no lo sé exactamente, pero es una cifra significativa, y con las 2 dosis más de 3 millones de personas. Si uno mira las cifras oficiales del Ministerio de Salud, habla que el número de pacientes COVID-19 que están en la UCI empieza a bajar de manera bastante ostensible y clara las personas que están tienen 70 años o más, que sabemos que es un grupo de riesgo, el grupo más delicado si se contagia. El grupo, en cambio, que está más complicado y que más camas COVID ocupa en las UCI son los entre 60 y 69, y luego 50 y 59. Primero, ¿se ha notado a su juicio la vacuna? Y segundo, lo que estamos tratando es de ganar tiempo porque a mitad de abril usted cree que podemos ya tener una suerte de, no tranquilidad, pero una suerte de soltar un poco la mano porque va a haber más población sensible al COVID ya con la inmunidad desarrollada. Mira, Matías, tú sabes que el objetivo que se ha propuesto el Ministerio de Salud son 15.200.000 personas para provocar este efecto de rebaño tan esperado, vale decir, generar una capacidad de inmunogenicidad en nuestra población. Eso implica que las personas tengan, por así decir, la capacidad de responder frente a la agresión del virus con una capacidad de atenuar la gravedad de los casos y la muerte. O sea, lo que está claro es que la vacunación no evita el contagio. Eso es el primer mensaje que tenemos que transmitir con claridad a la población. Vale decir, una persona se vacuna y esa persona, después de la segunda dosis, pasado 14 días, empieza a producir una capacidad de respuesta inmunitaria en su organismo, y después de esos 14 días, una persona puede estar con menos vulnerabilidad frente a la agresión del virus si se contagia, pero no es que no pueda contagiarse. Por ende, cualquier señal que, por así decir, esté haciendo una extrapolación de que disminuyen los casos sin tener una evidencia consistente desde el punto de vista de la capacidad de la respuesta inmunitaria, con estudios clínicos, y por cierto, en eso se está trabajando, no puede garantizar que en el mes de abril podamos tener una disminución de los casos más severos y particularmente más graves. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que tenemos una población, un 42% de los casos son población entre 20 y 39 años. Eso quiere decir, y es parte del análisis que tenemos que hacer, es que el virus está, en primer lugar, afectando a una población que antes no lo había hecho, y que esa población, desde el punto de vista de la estrategia de vacunación, va a entrar el próximo mes, a contar de fines del próximo mes, ¿no es cierto?, va a comenzar la vacunación, vale decir, esta población entre 20 y 39 años. Entonces, esta población nueva, por así decir, que está expuesta y que hoy día está también hospitalizándose en los centros asistenciales, está todavía, por así decir, lejos de la cobertura de vacunación porque hubo una priorización súper necesaria que había que hacer, ¿no es cierto? Partimos con los trabajadores, los profesionales de salud, después los adultos mayores, los enfermos crónicos, y se ha ido paulatinamente avanzando en disminuir la edad hasta cubrir población de menor edad como esta que yo te mencionaba. Por ende, el desafío de vacunación nos colocó una nueva tarea, que es justamente lograr vacunar a esta población que antes no la teníamos considerada como una prioridad, una priorización, porque indudablemente lo que estamos dando cuenta, no solo en Chile, a nivel global, a nivel mundial, en América Latina también, por supuesto, y además con el antecedente de las nuevas variantes, es que esta es una población muy susceptible. Por ende, este es otro elemento para sopesar y particularmente no estar sacando conclusiones fundamentalmente sin una carga de evidencia que nos permita decir, mira, ya tenemos
por así decir, resultados a corto plazo. Es indudable que vamos a tener probablemente ya con resultados en nuestro país, porque se están haciendo esos trabajos, una evidencia mucho más consistente, pero a lo menos hasta el mes de julio nosotros no podemos sino hacer una buena comunicación de riesgo. Y eso ha sido una permanente dificultad, Álvaro, que hemos tenido para comunicar los riesgos de manera adecuada. ¿Sí? Me queda un minutito, solamente preguntarle si usted cree, menciona julio como el mes del horizonte. ¿Usted cree que esta cuarentena que empieza en las grandes ciudades hoy, el sábado, hoy en algunas partes, vamos a estar más o menos entre y sale, pero en general hasta julio, tan larga va a ser como el año pasado? ¿O usted cree que hasta las elecciones y ahí podemos ver cosas distintas? ¿Cuál es su pronóstico? Mira, yo creo que en una semana hay que volver a evaluar pensando en las elecciones, pero hoy día con los actuales indicadores que tenemos, con 7.000 casos diarios, como tú decías, con una positividad de 9.6, 38.000 casos activos. Si tú lo comparas con el momento que fueron las elecciones, el plebiscito, digamos, donde hubo una participación de la cual nos sentimos todos orgullosos, teníamos promedio semanal 1.500 casos, con una positividad de 4.6. Habían 9.000 casos activos. Otro escenario. Es otro escenario sí. Y por ende creo yo que las cuarentenas, por lo menos, hay que esperar 2 semanas, creo yo, y mostrar resultados, porque no se puede estar entrando y saliendo. Sí. Por eso que también las señales en ese sentido tienen que ser mirar los indicadores y sobre esa base tener todo el cuidado y particularmente todo el despliegue de la estrategia que se pueda desarrollar, fundamentalmente los controles fronterizos, que yo creo tienen que ser todavía mucho más estrictos, y a mí me parece que tenemos que cerrar el aeropuerto, sobre todo en los países donde sabemos que está contagiando niveles muy altos con esta presencia del virus, de las variantes que conocemos, que son las más críticas, la brasilera y la inglesa. Y la británica, sobre todo. Sí. Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19, muchísimas gracias por esta conversación hoy. Muchas gracias, Matías, a ti. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.